Esto es Artios, equipando obreros para la misión de Dios. Bienvenidos a una nueva edición del Ministerio Artios, el cual existe para multiplicar obreros y líderes para la misión de Dios. Hemos venido tratando el tema de la hermenéutica, de la interpretación bíblica, y específicamente hemos hablado de un proceso de 3 pasos para una correcta interpretación de la palabra de Dios. El primero de esos pasos le hemos llamado exégesis, al segundo conexión con Cristo y al tercero aplicación. Hemos enfocado sobre todo el tema de cómo interpretar correctamente la palabra de Dios, porque aquí en Artios tenemos una convicción fundamental, la cual es la siguiente: el mayor privilegio y la mayor responsabilidad de un siervo de Dios o de una sierva de Dios consiste en estudiar y explicar o exponer la palabra de Dios. Y debido a que ese es nuestro más grande privilegio, pero a la vez nuestra mayor responsabilidad, debemos dedicar toda la energía ministerial que podamos a la tarea de ser cada vez mejores intérpretes, mejores estudiosos y mejores exponentes de la palabra de Dios. Por eso hemos venido enfocando en los videos anteriores en el tema de la exégesis, que simplemente significa extraer el significado del pasaje bíblico bajo estudio. Por decirlo en otras palabras, es el estudio del texto bíblico en su propio contexto. Y hemos hablado de 3 clases de contextos principales. El contexto gramatical tiene que ver con el estudio de palabras, frases, oraciones y párrafos. En este video vamos a tratar el aspecto del contexto histórico o cultural, y más adelante vamos a hablar del contexto literario. En los videos inmediatamente anteriores hemos aplicado lo que hemos llamado el principio exegético supremo a la parte gramatical de la exégesis. Ese principio simplemente dice que un texto bíblico significa lo que su contexto determina que significa, y hemos presentado ejemplos de cómo aplicar ese principio a la parte gramatical del exégesis en sus diversos componentes. Ahora, antes de pasar a tratar específicamente el tema del contexto histórico o cultural dentro de la exégesis, quisiera hablar un poquito de lo que podríamos llamar nuestra caja de herramientas exegética. Cada uno de nosotros necesitamos incorporar a esa caja todas las herramientas exegéticas que nos van a ayudar a ser cada vez mejores intérpretes de la palabra de Dios. Y en videos pasados he mencionado algunas de esas herramientas que quiero repasar acá, porque es útil recordar que cuantas más herramientas exegéticas tengamos en nuestra caja, es una caja imaginaria obviamente, nos van a ayudar a interpretar mejor la palabra de Dios. Hablamos en videos pasados, por ejemplo, de la importancia fundamental de la lectura repetida del pasaje que estamos estudiando, leer el pasaje en su contexto, lo que está antes y después, una y otra vez. No hay sustituto para esto. Pero también es importante observar las palabras repetidas dentro del pasaje bajo estudio, porque esas palabras nos van a ayudar a identificar el tema principal de esa sección de la Biblia. También mencionamos la importancia de hacer preguntas exegéticas específicas al texto bajo estudio y contestarlas, obviamente, a partir del contenido mismo del texto. Mencionamos la importancia del uso de una concordancia, sobre todo cuando estudiamos un libro bíblico muy grande. La concordancia nos va a ayudar a seguirle la pista a las palabras más importantes del texto bajo estudio. Y en esta ocasión, por cuanto vamos a hablar en cuanto al contexto histórico o cultural, en la exégesis quisiera mencionar la importancia fundamental del uso de comentarios, diccionarios bíblicos, introducciones bíblicas y otro tipo de literatura secundaria. Voy a presentar primero algunos ejemplos de cómo utilizar esta clase de literatura, y al final del video quisiera hacerte algunas recomendaciones en cuanto a cómo adquirir esta clase de literatura secundaria, que sin duda constituye una herramienta fundamental en nuestra interpretación de la palabra de Dios. Y en este sentido quisiera nada más recordarte que Artios es un ministerio complementario, lo cual significa que tú, aparte de ver estos videos, necesitas complementar
tu capacitación bíblica, teológica, ministerial, utilizando todos los medios, todos los recursos, todas las herramientas que Dios ponga a tu disposición. Muy bien, hablemos un poquito en cuanto al contexto histórico o cultural dentro de la exégesis bíblica. Quisiera hacer dos observaciones iniciales con referencia a este tema del contexto histórico o cultural. En primer lugar, quisiera decir que todos los libros bíblicos reflejan las culturas y épocas históricas de su propio tiempo y lugar. No hay excepción para esta observación. Sin importar el libro de la Biblia que tú estés estudiando, desde Génesis hasta Apocalipsis, cada uno de los libros bíblicos refleja tanto las costumbres culturales como la época histórica de la historia que se desarrolla o de los temas que se desarrollan en ese libro, y también la cultura y el tiempo del autor del libro bajo estudio. Esa es la primera observación. Y la segunda es que una correcta interpretación de los diferentes libros bíblicos requiere un conocimiento y comprensión crecientes de sus diversas culturas y tiempos. Y aquí está la importancia de utilizar literatura secundaria, porque por definición, a menos que alguno de los que me ve sea un arqueólogo o un historiador, decía que por definición ninguno de nosotros tiene acceso a esa información sobre las culturas y las épocas históricas de los libros bíblicos, y por eso es fundamental que en esta parte de la exégesis recurramos a literatura secundaria, la clase de libros que nos van a permitir adquirir lo que mencionaba anteriormente, una comprensión creciente de las diferentes culturas y épocas históricas de los libros bíblicos. Para resumir estas dos observaciones, todo libro bíblico refleja su época, su cultura, su lugar, y si queremos interpretar la palabra de Dios cada vez mejor, tenemos que crecer continuamente en nuestro conocimiento de las culturas y las épocas históricas en la Biblia. Muy bien, habiendo presentado estas dos observaciones iniciales, quisiera poner un ejemplo extremo, lo voy a llamar así, de cuán importante es el conocimiento de la cultura y de la historia cuando interpretamos un libro bíblico. Y el ejemplo que voy a poner es el del libro de Ruth en el Antiguo Testamento, uno de esos libros chiquitos del Antiguo Testamento, y decía que es un ejemplo extremo, y aquí quiero explicar por qué. Es prácticamente imposible leer y entender el libro de Ruth sin conocer un poquito, al menos, en cuanto a las costumbres culturales y temporales que el libro refleja. El libro de Ruth está repleto de alusiones a la cultura y a la época histórica en que fue escrito. Es más, me puse a hacer una lista, habiendo leído el libro de Ruth, de todas las costumbres o prácticas culturales históricas que podía identificar en ese libro, e hice una lista de más o menos 32 aspectos culturales importantes que el libro presenta. Digo que Ruth es un ejemplo extremo porque en un libro tan pequeño de únicamente 4 capítulos, encontrar más o menos más de 32 en mi caso, alusiones a costumbres y prácticas culturales, estamos hablando de una enorme proporción, un gran porcentaje de prácticas históricas y culturales que refleja el libro de Ruth. Así que vamos a tomar este libro como un ejemplo extremo, un libro que es sumamente denso en cuanto a reflejar el tiempo y la cultura de donde proviene, pero los principios que vamos a aplicar, en este caso al estudio del libro de Ruth, podemos aplicar a cualquier libro de la Biblia bajo estudio. ¿Por qué? Ya lo dijimos. Todos los libros bíblicos reflejan su cultura y tiempo, y si queremos interpretar, entender adecuadamente todos los libros bíblicos, necesitamos crecer en nuestro conocimiento y comprensión de las culturas y los tiempos que se reflejan en la palabra de Dios.
Obviamente, por causa del tiempo, no tenemos la oportunidad de ver todos estos 32 elementos histórico-culturales que pude encontrar en el libro de Ruth. Por eso tuve que reducir la lista a los 5 elementos culturales más importantes, los 5 elementos clave que necesitamos entender en cuanto al contexto histórico y cultural del libro de Ruth. El primero aparece apenas iniciada la historia. Ruth capítulo 1, versículo 1. Dice lo siguiente: aconteció que en los días en que gobernaban los jueces, hubo hambre en el país. El autor nos ubica cronológicamente. La historia que él va a narrar en el libro de Ruth se desarrolla en el periodo histórico que él llama el tiempo en que gobernaban los jueces. Tenemos la ventaja de que con solo voltear la página de nuestra Biblia hacia atrás, vamos a encontrar qué estaba pasando en ese periodo histórico, porque precisamente el último versículo del libro de los jueces, el libro anterior al libro de Ruth, nos dice qué estaba pasando en ese contexto histórico y cultural. Leo Jueces 21-25. En esos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus ojos. La historia del libro de Ruth se va a desarrollar en un periodo caracterizado por el caos, por el desorden, por la infidelidad del pueblo de Dios, por el pecado. Y en medio de ese contexto histórico-cultural, la historia de Ruth es, como dice el doctor Gary Williams en su comentario del libro de Ruth, un faro de esperanza. Cito: la historia de Ruth es un faro en la noche oscura del periodo de los jueces. Mientras el tema de jueces es la fidelidad de Jehová y la infidelidad de su pueblo, el de Ruth es la fidelidad divina manifestada a través de la fidelidad de 2 de sus seguidores. Booz y Ruth expresaron lealtad a Jehová siendo leales a Noemí, y por medio de ellos Dios proveyó para ella. Eso dice el doctor Gary Williams en cuanto a la ubicación cronológica del libro de Ruth. Y eso es una clave. Para entender este libro necesitamos ubicarlo contra el trasfondo del caos del tiempo de los jueces. La segunda clave que nos va a ayudar a entender el libro de Ruth tiene que ver con su ubicación geográfica, no solo cronológica, porque el capítulo 1, versículo 1 sigue diciendo: y un hombre de Belén de Judá fue a residir en los campos de Moab con su mujer y sus 2 hijos. Miren cómo tan solo el primer versículo del libro ya está lleno de material histórico y cultural que es fundamental. ¿Por qué? Aquí la ubicación geográfica va en 2 sentidos. Por un lado, Belén de Judá, un lugar fundamental en el desarrollo posterior de la historia bíblica. Después de este libro, Belén de Judá va a ser el lugar de residencia, de nacimiento del rey David y obviamente en el Nuevo Testamento del Señor Jesucristo. Pero a esta altura de la historia, Belén de Judá tiene que ver con la ironía de la situación que está pasando ahí, porque el nombre Belén significa casa de pan. Interesantemente, aquí tenemos una familia judía que tuvo que emigrar, que tuvo que salir de la casa de pan porque no había pan, no había nada que comer. Y el entendimiento de ese contexto histórico geográfico nos ayuda a apreciar la ironía de la situación. Más aún cuando vemos a dónde emigró esta familia, porque dice que se fueron a los campos de Moab, uno de los enemigos principales del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Tanto así que en el libro de Deuteronomio, capítulo 23, versículos 3 y 4, Dios había prohibido rotundamente que los moabitas entraran a formar parte de su pueblo. Pero aquí tenemos la historia de una mujer moabita que llega a ser no solamente la heroína en este libro, sino también parte de la línea genealógica del rey David y posteriormente del Señor Jesucristo. Y al entender ese contexto cultural, geográfico, la situación de Belén de Judá, la situación de Moab, como el enemigo de Dios del cual surge esta mujer que va a ser tan importante en la historia bíblica, podemos entender mejor lo que está pasando en el libro de Ruth. Hasta aquí hemos visto 3 de esas 5 claves. Primero, el contexto cronológico, el tiempo de los jueces.
Luego, dos aspectos del contexto geográfico, Belén de Judá y Moab. Y los últimos dos elementos culturales clave tienen que ver con costumbres fundamentales en la historia del libro de Ruth. A la primera costumbre le vamos a llamar la ley del pariente redentor, que se refleja a través del personaje de Booz en el libro de Ruth. Era una ley en el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, capítulo 25, versículo 25, que si un judío empobrecía, uno de sus parientes más cercanos tenía que comprar la heredad, la tierra de esa persona para que quedara dentro de la misma familia y acoger a su pariente pobre como parte de su familia. Se le llamaba el pariente redentor o en hebreo Goel, lo cual es un elemento clave en la historia del libro de Ruth, porque aquí tenemos dos mujeres viudas, pobres, desamparadas, a las cuales un pariente redentor, en este caso el personaje de Booz, logra rescatar de esa situación de miseria. Y la costumbre cultural del pariente redentor nos va a ayudar a entender mejor el libro de Ruth. Y esto va de la mano con otra de las costumbres culturales fundamentales que el libro presenta, que tiene que ver con lo que se ha llamado la ley del levirato. Se le ha llamado así en los estudios bíblicos y era una ley que se encontraba en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 25, versículos 5 al 10, que consistía en que si un varón judío moría sin dejar descendencia, uno de sus parientes más cercanos tenía que casarse con su viuda y tener hijos con ella que llegarían a ser descendencia de este varón judío difunto. Lo interesante es que en la historia del libro de Ruth, estas dos costumbres culturales, la ley del levirato y el pariente redentor, se unen para darle forma a toda la estructura del libro, porque en un solo personaje de la historia se unen los dos. El mismo que es el pariente redentor, el Goel, es el que llega a aplicar la ley del levirato, casándose con Ruth y levantando descendencia de su difunto marido. Y sin un claro y correcto entendimiento de todos estos asuntos culturales e históricos, no podríamos entender el libro de Ruth. Voy a mencionar algunos más, solo para ver qué tan importante es tomar en cuenta esto de la cultura, de la historia, en la interpretación del libro de Ruth. Por ejemplo, el significado de los nombres es importante en el libro. Noemí no quiere que la llamen Noemí, sino Mara, porque cada nombre tiene un significado. La situación de las mujeres viudas en el tiempo del antiguo Israel. La situación de los pobres y la cosecha. ¿Por qué dejaban caer espigas en el capítulo 2 del libro de Ruth para los pobres? La propuesta matrimonial que Ruth le hace a Booz en el capítulo 3. Una cosa inusitada para ese tiempo y cultura. El hecho de que en el capítulo 4 uno de los personajes se quita una sandalia y se la da a Booz diciéndole para que tú seas el pariente redentor, es un detalle también histórico y cultural, y obviamente la importancia de tener un descendiente varón va a ser clave al final de la historia. Y podríamos seguir mencionando muchísimos más elementos culturales e históricos porque el libro de Ruth está lleno de ellos. Pero ahora lo que queremos hacer es extraer algunas claves interpretativas, algunos principios interpretativos que podemos aplicar no solo al estudio del libro de Ruth, sino al de cualquier otro libro bíblico que estemos estudiando. Primero, ya mencionamos la importancia de tomar en cuenta los aspectos culturales e históricos en nuestra interpretación bíblica. En este momento quiero hacer notar que muchas de estas costumbres o de estos elementos históricos se explican en otras partes de la Biblia. Yo mencioné en el ejemplo del libro de Ruth varios elementos de la ley de Moisés que nos van a ayudar a entender el libro de Ruth. Entonces, algunos de estos aspectos históricos y culturales se explican en otras partes de la Biblia y si no podemos encontrar esos elementos en otras partes de la Biblia, es donde es importante utilizar la literatura secundaria, comentarios,
enciclopedias, diccionarios bíblicos, Biblias de estudio. Todo eso nos va a ayudar a entender mejor el contexto histórico y cultural de la Biblia. Cualquier herramienta exegética que nos ayude a crecer en nuestro conocimiento de las culturas y los tiempos bíblicos es bienvenida. En este caso yo utilicé, por ejemplo, el comentario del Dr. Gary Williams. En este caso se llama Dios permanece fiel. Es un comentario sobre los libros de Jueces y Ruth. También podría haber citado este libro que se llama Panorama del Antiguo Testamento, una introducción a los diferentes libros del Antiguo Testamento que tiene información muy valiosa de todos los libros del Antiguo Testamento y particularmente del libro de Ruth. Tengo un comentario acá también, muy grande, muy pesado, que se llama Nuevo Comentario Bíblico. Es un comentario general de todos los libros de la Biblia, pero en el caso particular del libro de Ruth tiene muy buena información. También consulté la Biblia de estudio del pastor John MacArthur, que tiene información que nos puede ser útil en nuestra comprensión del libro histórico, del libro de Ruth y de los aspectos históricos y culturales del libro. Toda herramienta exegética que nos ayude a comprender mejor los aspectos culturales e históricos del libro bíblico bajo estudio, debemos y podemos utilizarla. Ahora, mi recomendación sería que antes de comprar alguna de estas herramientas exegéticas, un comentario, una enciclopedia, un diccionario bíblico, una introducción, estudies, trates de familiarizarte con el autor o los autores de ese libro, sobre todo porque sabemos que no son baratos muchos de estos libros y queremos adquirir la mejor literatura. Queremos adquirir literatura de calidad y para lograr esto valdría la pena que antes de comprar un comentario o todo lo demás que ya mencionamos, averigües un poquito en cuanto al autor o los autores. En el caso de el doctor Gary Williams, él fue uno de mis profesores en el seminario donde yo estudié, así que puedo dar fe de que su material es excelente, así como él era un excelente profesor. Mi recomendación, una vez más, es que antes de comprar, de adquirir literatura secundaria, trates de averiguar lo más que puedas sobre el autor o los autores. Pero repito, quiero enfatizar esto, es muy importante que adquiramos este tipo de herramientas que nos van a ayudar a una mejor interpretación de la palabra de Dios. Muy bien, esto es lo que tiene que ver con el aspecto histórico-cultural de la exégesis. Quiero agradecerte, como en cada ocasión, el tiempo que te tomas para ver estos videos. Una vez más te dejo ahí mi correo si tuvieras alguna pregunta, sugerencia, comentario, y la frase con la que te quiero dejar al finalizar este video, la mencioné al inicio, pero quiero recalcarla ahorita al final, y dice lo siguiente: el mayor privilegio y la mayor responsabilidad de un siervo de Dios consiste en estudiar y exponer la palabra de Dios. Esto fue Artios. Que el Señor te bendiga.